Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Esperamos estén disfrutando de un fin de semana acogedor con sus amigos y familia. En esta ocasión traemos para ustedes una historia que seguro pondrán tus sentidos en alerta. Prepara tu bebida favorita. No olvides cerrar bien puertas y ventanas, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Hola, prefiero no dar mi nombre. Conforme leas mi historia sabrás el porqué. Desde muy pequeña entendí que mi vida no era como la de los demás. Soy hija y nieta de brujas. Y no de esas que ves en películas. No usan sombreros ridículos o hierven pociones de colores. Estoy hablando de las que trabajan con cosas que siguen existiendo aunque ya estén muertas. Crecí en un pueblo al sur de México, de esos donde la humedad y el monte parecen susurrar cuando cae la noche. Un lugar donde la gente no cuestiona lo que ve, porque todos saben que hay cosas que es mejor no nombrar. Mi casa estaba al final de una vereda, rodeada de ceibas y árboles viejos, y justo detrás comenzaba el monte. Mi abuela tenía un cuarto al que nadie podía entrar. Siempre estaba cerrado con llave y cubierto con una cortina roja gruesa. A veces, en la noche escuchaba cosas, golpes suaves, como uñas raspando la madera, susurros, pero no en un idioma que pudiera entender. Una vez me acerqué. Tendría unos 6 años. La cortina se movía, aunque no había viento. Y debajo de la puerta salía algo, como humo negro, pero espeso. Era como si respirara. Cuando extendí la mano para tocarlo, la voz de mi abuela me hizo gritar. Nunca la había visto así. Tenía los ojos completamente abiertos, demasiado, como si algo dentro de ella estuviera mirando a través de su cara. Eso no es para ti, todavía. Todavía. Esa palabra nunca se me olvidó. Mi madre es diferente, más callada, un poco más fría. Nunca me abrazó, nunca me dijo que me quería, pero me observaba, siempre, como si estuviera esperando algo, como si fuera un experimento. Cuando cumplí 13 años, todo cambió. Esa noche mi abuela me despertó. No me preguntó si quería, no me explicó nada. Me llevó al monte. La luna estaba llena, pero parecía enferma, amarillenta, como si estuviera pudriéndose en el cielo. Caminamos en silencio hasta llegar a un claro. Ahí había algo, un círculo hecho con sal, huesos y velas negras, y en el centro un animal, o lo que quedaba de él. Todavía estaba tibio. Mi estómago se revolvió. Hoy vas a ver lo que corre por tu sangre. Mi madre apareció detrás de mí. No la había escuchado llegar. Lo que pasó esa noche no debería existir en ningún registro. Mi abuela empezó a rezar. No sé cómo explicarlo, pero cada palabra era como un eco en el aire y hacía que todo a mi alrededor se sintiera sofocante o incómodo. El animal empezó a moverse y no estaba vivo antes. Su cuerpo temblaba, sus patas se retorcían, su cabeza giró demasiado hasta romperse, y aún así ese animal me miró. Sus ojos no parecían ser los de un animal, eran como de una persona. Mírala bien.
dijo mi madre. Porque así vas a terminar si no aprendes. Esa noche algo pasó conmigo. Ahora soy capaz de entenderlo. Despertaron mi don, como abrir una herida vieja. A partir de ahí empecé a ver cosas, sombras, donde no debía verlas, personas que nadie más veía, como la mujer que siempre miraba al borde del monte, observándome, con su boca cosida, y cada vez que notaba su presencia, la podía ver un poco más cerca de mí. Pero lo peor no era las apariciones, era lo que me hacían hacer. Mi abuela empezó a enseñarme cosas. Como parte de esas cosas me enseñó a curar, no con flores, hierbas ni remedios. Para sanar algo, tenía que quitar el mal ofreciendo algo a cambio para después ponerlo en otra cosa. A veces en animales, a veces en personas. Recuerdo perfectamente mi primer trabajo. Aquella vez trajeron una mujer. Estaba enferma, muy enferma. Su familia lloraba y suplicaba. Mi abuela aceptó ayudar, pero antes me miró y me dijo que ese día iniciaría con mi servicio. Tenía 15 años cuando mi abuela me obligó a sentarme frente a aquella mujer demacrada y en los huesos para después poner algo en mis manos. Un corazón. Sentí cómo todavía latía. Mi abuela me pedía que apretara el corazón con fuerza. Y yo entre mi miedo, pánico y asco le decía apenas que no podía hacerlo. Ella me presionó en repetidas ocasiones para que lo hiciera. En un momento sentí a mi madre. Me sujetó de los hombros. Se acercó a mi oído y me dijo que si no lo hacía, yo sería el recipiente de aquel mal. En ese momento sentí algo entrando en mí, como gusanos dentro de mi piel. Grité y apreté aquel corazón con fuerza. El corazón dejó de latir. Al ver a la mujer pude notar que había dejado de verse tan pálida y comenzaba a respirar con normalidad. Al voltear a ver mis manos, repentinamente vomité algo negro. En esa masa viscosa y oscura había ojos. Eran pequeños y se movían. Recuerdo esa sensación de alivio al ver el rostro de mi abuela con algo que parecía una pequeña sonrisa. Me ayudó a levantarme y me mostró cómo limpiarme mientras mi madre quemaba aquello que había salido de mi boca. Han pasado los años y desde entonces dormir ya no ha sido lo mismo para mí. Cuando cierro mis ojos veo todo lo que hemos hecho y esto para nada se pone mejor. Hay algo que no he podido decirle a nadie. Mi abuela falleció, o al menos eso creímos. Fue hace un año. La encontramos en su cuarto, ese que siempre mantenía cerrado. Su cuerpo estaba en el suelo, seco, como si algo lo hubiera chupado todo por dentro. Mi madre no lloró. De su boca solo salió decir, se la llevaron. No tuvo un velorio o un ritual de despedida. Nadie rezó por ella. Por la mañana unos hombres llegaron por su cuerpo y es fecha que no sé dónde están enterrados sus restos. Desde entonces las cosas se han tornado más oscuras. El cuarto no se volvió a cerrar. Realmente no se puede. Pareciera que algo salió de ahí. Al principio eran solo los ruidos. Luego observaba sombras. Después comenzaron las voces. Una noche de aquellas vi a mi abuela. Estaba parada en el pasillo. Parecía ella, pero había en mí un sentimiento extraño al verla. Su piel colgaba, sus ojos no tenían fondo y su boca estaba muy abierta, demasiado abierta. Escuché su voz diciendo que ya era mi turno
La voz venía de todas partes. Corrí a mi habitación para encerrarme, pero entendí que hay cosas que viven dentro de nosotros. Ella era mi abuela. Espero puedan entender a qué me refiero. Un día mi madre dejó de dormir. Pasaba las noches en el cuarto, hablando con algo. Y yo siento que algo estaba creciendo en mí. No es una enfermedad, es como una energía, como algo que danza debajo de mi piel dándome escalofríos. La mujer de la boca cosida de repente ya se encontraba dentro de la casa. Anoche se sentó en mi cama y por primera vez me habló. Continuamos. Me dijo. Por supuesto entendí aquello, ya que esto no es un don, o por lo menos no lo veo así, tampoco un legado. Es una deuda y alguien tiene que pagarla. Esta mañana me desperté con las manos llenas de tierra, con mis ropas sucias, con una sensación de que había hecho algo por la noche. Recuerdo haber tenido un sueño donde peleaba y enterraba una extraña versión de mí. Mi madre ya no está y presiento que no la volveré a ver más. La lluvia comenzó desde que cruzamos el arco oxidado que anunciaba la entrada a San Jerónimo de las Aguas, un poblado perdido entre los manglares y caminos de terracería del sur de México. Mi prima Rosa iba manejando despacio mientras limpiaba el parabrisas con la manga del suéter. Recuerdo que decía riéndose que si no había señal de internet por la noche se moriría. Yo también me reí. Aunque algo en aquel lugar me hacía sentir algo incómoda. Habíamos viajado desde la ciudad para visitar a nuestra abuela Clarita por el Día de las Madres. Era una tradición familiar. Cada mayo todos terminábamos en aquella vieja casa de madera junto al río. Pero ese año solo fuimos Rosa, mi prima Fernanda y yo. La casa de mi abuela seguía igual que siempre. Techo de lámina, imágenes de santos colgados por todas partes y el olor permanente a café hervido y tierra húmeda. Cuando llegamos, ya estaba oscureciendo. La abuela nos abrazó con fuerza apenas cruzamos la puerta. Entre preocupada y contenta, nos expresó su alivio porque llegáramos antes del anochecer. Recuerdo que me apareció una frase extraña. Fernanda se burló un poco preguntándole si salían los nahuales al anochecer. La abuela no sonrió, solo volteó hacia la ventana. La lluvia golpeaba el patio de tierra. Aquí, después de las 12, no se sale. Dijo con seriedad. Mucho menos cerca del río. Rosa soltó a reír y le dijo a la abuela que no nos asustara con sus historias. La abuela nos miró fijamente, y lo que vi en sus ojos fue un rastro de temor que jamás había notado en ella. La Llorona vuelve con las lluvias, y este año ya se llevó a 2. Ninguna de nosotras quiso refutar a eso. Yo intenté cambiar de tema, pero la abuela colocó tazas para cada una de nosotras en la mesa. Sirvió el café que tenía calentando en la hornilla y se sentó lentamente frente a la mesa y comenzó a hablar, como si hubiera esperado a que tuviéramos la edad para hacerlo. Nos dijo que en los pueblos del sur la historia de la Llorona nunca fue vista como un simple cuento para asustar a los niños, que existían registros desde tiempos coloniales, que incluso crónicas españolas escribieron sobre una mujer que aparecía llorando por las noches cerca de lagos y ríos. Según la leyenda más conocida, una mujer indígena tuvo hijos con un hombre español que terminó abandonándola. Enloquecida por el dolor y la traición, ella ahogó a sus propios hijos en un río. Cuando comprendió lo que había hecho,
se quitó la vida, y desde entonces su espíritu vaga buscándolos, llorando, gritando, preguntando por el paradero de sus hijos como si no se acordara de lo que les hizo. La abuela incluso mencionó algo que yo después investigué y descubrí que sí existe en antiguos relatos mexicanos. Durante la época colonial, habitantes de la Ciudad de México afirmaban escuchar por las noches a una mujer vestida de blanco llorando. Aparecía antes de tragedias o muertes, pero la versión de San Jerónimo era distinta, mucho peor. Aquí decían que la Llorona no buscaba a sus hijos, buscaba reemplazar a los hijos que ya no tenía, y se llevaba a cualquiera que encontrara solo por la noche. Rosa y yo estábamos tomando un trago de café cuando Fernanda rió un poco y le dijo que ya estábamos grandes para creer esas historias. La abuela respondió que precisamente eso era lo que le preocupaba. La abuela se puso de pie en un suspiro y nos pidió ayuda para preparar la cena. Todo transcurrió tranquilo después de eso, o al menos lo intentamos. Cerca de las 10 de la noche, Rosa recibió un mensaje de un chico del pueblo que había conocido años atrás. Había una fiesta en una palapa junto al embarcadero. Música, alcohol, chicos de nuestra edad, y aunque la abuela nos pidió que no saliéramos, terminamos arreglándonos. Recuerdo perfectamente cómo ella se quedó parada junto a la puerta mientras nos veía maquillarnos. No vuelvan caminando. Nos dijo. Y si escuchan llorar a una mujer, no volteen. Fernanda rodó los ojos y le dijo a la abuela que no se preocupara, que ella se encargaría de que llegáramos sanas y salvas. La abuela se acercó entonces a mí y me entregó un rosario viejo. Me dijo que lo guardara. Yo lo rechacé al principio porque era el rosario que más usaba. Ella insistió. Me lo guardé en la bolsa del pantalón. La fiesta estaba a unos 20 minutos caminando desde la casa. El pueblo parecía muerto. No había perros ladrando. No había música en las casas. Solo el sonido de las ranas y el viento moviendo las palmeras. Cuando llegamos a la palapa todo cambió. Había banda sonando fuerte, luces de colores y muchísima gente tomando. Por un momento olvidamos las historias. Bailamos, bebimos, reímos. Incluso comenzó a parecerme ridículo haber sentido miedo, hasta que la lluvia regresó. Fue repentina, violenta. La música se interrumpió por un apagón y toda la palapa quedó en oscuridad. La gente empezó a irse rápidamente. Algunos muchachos dijeron que podían llevarnos en moto, pero Rosa insistió en que podíamos regresar caminando. Ese fue nuestro grandísimo error. Empezamos el camino cerca de la 1 de la madrugada. El pueblo estaba completamente oscuro. No había luna, solo los relámpagos iluminando por segundos los árboles. Fernanda iba grabando videos con el celular mientras se burlaba y decía: "A ver, Llorona, sal". Rosa se rió, pero yo estaba a la expectativa de que algo realmente podría pasar. Quizá no sobrenatural, pero estaba atenta. Algo había cambiado. El aire húmedo sofocaba y entonces escuchamos el primer llanto, lejano, débil, como una mujer llorando entre los árboles. Las 3 nos detuvimos. Les pregunté si también lo habían escuchado
y Rosa dijo que seguramente era alguien del pueblo. Entonces volvió a escucharse, más cerca, un gemido largo, quebrado, imposible de describir. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Fernanda dejó de grabar y por primera vez parecía nerviosa. Seguimos caminando más rápido. El camino de terracería atravesaba una zona junto al río. Los árboles formaban una especie de túnel oscuro. El llanto volvió, pero esta vez acompañado de algo peor. Pasos lentos, chapoteando en el agua atrás de nosotras. No quise voltear. Recordé inmediatamente las palabras de mi abuela. Si escuchan llorar a una mujer, no volteen. Pero Fernanda sí lo hizo. Y jamás olvidaré el sonido que salió de su garganta. No fue un grito, fue terror puro. Yo giré por mero instinto y la vi, parada entre los árboles, alta, demasiado alta, vestida con algo parecido a un camisón blanco empapado de lodo. El cabello le cubría completamente el rostro, pero podía ver sus manos, largas, oscuras, como si estuvieran podridas. El llanto venía de ella, un llanto imposible. Parecía mezclarse con voces de niños ahogándose. Rosa empezó a rezar desesperadamente. Yo sentí que las piernas me dejaron de responder. Y entonces aquella cosa levantó lentamente la cabeza. El cabello se apartó apenas un poco y vi su cara. Dios mío, no tenía ojos, solo huecos negros llenos de agua. La boca estaba abierta de manera antinatural, como si la mandíbula estuviera rota, y de su garganta salía aquel grito. El sonido fue tan fuerte que sentí dolor en los oídos. Fernanda salió corriendo primero y nosotras la seguimos. Escuchábamos pasos detrás de nosotras. Rosa tropezó y cayó de rodillas. Cuando volteé para ayudarla vi algo que todavía aparece en mis pesadillas. La figura estaba mucho más cerca, moviéndose sin caminar, deslizándose, y detrás de ella había sombras pequeñas, niños, empapados, con los ojos completamente negros. Rosa gritó. Yo la levanté como pude y seguimos corriendo. Los llantos comenzaron a escucharse por todos lados, del río, de los árboles, del cielo. Recuerdo que Fernanda lloraba histérica diciendo que alguien la estaba agarrando. Cuando la alumbré con el celular vi marcas negras en sus tobillos, como dedos. Entonces ocurrió algo. El rosario que mi abuela me había dado comenzó a calentarse dentro de mi bolsillo, tanto que me quemaba la piel. Lo saqué instintivamente y en ese momento el llanto se detuvo por un segundo. Todo quedó en silencio. La figura estaba frente a nosotras a menos de 10 metros, balanceándose lentamente. El viento levantó su cabello y pude ver claramente su rostro. Era el rostro de una mujer ahogada, la piel inflada, la boca llena de agua oscura. Pero lo peor fue escuchar voces de niños que salían de su garganta. ¡Mamá! Sentí que iba a desmayarme. Entonces levanté el rosario, no sé por qué, tal vez por desesperación, y aquella cosa lanzó un chillido tan agudo que los vidrios de una casa cercana se tronaron. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse poco a poco. Perros ladrando,
gente gritando, y la aparición retrocedió lentamente hacia los árboles hasta desaparecer. Nosotras corrimos hasta la casa de mi abuela. Golpeamos la puerta llorando. Cuando abrió, parecía saber exactamente lo que había pasado. Nos hizo entrar inmediatamente. Cerró las ventanas, puso ramas de romero y copal encendido en las puertas y rezó toda la madrugada. Ninguna pudo dormir. A la mañana siguiente Fernanda tenía moretones oscuros marcados alrededor del tobillo, como manos pequeñas. La abuela no dijo nada cuando los vio, solo bajó la mirada. Ese mismo día nos enteramos de algo horrible. Un pescador del pueblo había desaparecido cerca del río durante la madrugada, y no era la primera vez. Nosotras regresamos a la ciudad esa misma tarde. Nunca volvimos a pasar una noche en San Jerónimo, pero lo peor vino después. Semanas más tarde, Fernanda comenzó a despertar llorando. Decía que escuchaba a niños hablando afuera de su ventana. Después comenzó a caminar dormida. Una noche desapareció durante horas. La encontraron junto a un canal de aguas negras, descalza, empapada, repitiéndose: mis hijos, mis hijos. Ya no volvió a ser la misma. Acudió con una persona que le dijo que parte de su alma se había quedado en San Jerónimo con aquel espectro. La ayudó y por lo menos ahora puede dormir un poco mejor. Y yo todavía tengo el rosario de la abuela, porque algunas noches cuando llueve demasiado fuerte, puedo escucharlo otra vez lejos, cerca del agua. Mil gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que aman el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la oscuridad.